Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Las lluvias, las fuertes lluvias ocurridas en la madrugada de este miércoles sobre la capital dominicana y gran parte del país, es un tema que está en discusión. Un año, la celebración, la recordación de un año de la tragedia de la discoteca Jet Set. La guerra, Irán, Estados Unidos, Israel. Se habló de un cese al fuego y se ha logrado, pero eso está tan débil que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Y el impacto que esta guerra tiene sobre la economía mundial, principalmente en lo relacionado con los precios del petróleo. Temas que analizamos después de la pausa. Un juez federal de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al gobierno de República Dominicana a pagar cerca de $44 millones al empresario multimillonario jamaiquino-canadiense Michael Lee Sheen en una batalla legal de casi una década derivada por la terminación de un contrato para operar un vertedero. La información la trae el periódico Bloomberg Línea en su versión digital, donde señala que la disputa se remonta a 2007, cuando un municipio de República Dominicana firmó un contrato con la empresa local La Jun Corp SRL para gestionar el vertedero de Duquesa. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que incautó un alijo de 151 paquetes de marihuana sintética y arrestó al conductor de un camión marca Daihatsu placa L078445 durante labores de inteligencia en la provincia de Azua. La entidad explicó que el conductor, identificado como Henry Reyes Ferreras, de 36 años, traía en la parte trasera del vehículo una lona y decenas de guacales vacíos utilizados para cargar productos agrícolas. Un frágil alto al fuego en la guerra con Irán se tambaleaba hoy con el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut, el continuo control de Teherán sobre el estrecho de Hormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias. Horas después de que se anunciara el alto al fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah, Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevamente duras críticas contra sus aliados de la OTAN, asegurando que no entienden nada si no se les presiona en una nueva escalada de tensiones dentro de la alianza. A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó que incluso dentro del propio bloque existe una actitud decepcionante, insistiendo en que los países miembros solo reaccionan ante medidas de presión directa. El Fondo Monetario Internacional reitera que las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo ponen en grave riesgo la economía internacional, que se enfrenta a un shock de oferta grande, mundial y asimétrico a pocos días de que se comience las reuniones de primavera del organismo internacional y el Banco Mundial, en las que ya han adelantado que rebajarían las previsiones de crecimiento. Con una reducción del flujo diario de petróleo de 13% y de gas natural licuado de hasta un 20%, los efectos de la crisis contarán con fuertes perturbaciones en la economía mundial que, sin embargo, afectarán en mayor medida a los países cercanos a los puntos de conflicto y a los que dependen de las importaciones de energía.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Lo que ocurrió en la madrugada de este miércoles pasado, sobre el país, sobre la capital dominicana, es la reedición de lo ocurrido en el 2023, 2022, en esos noviembre en que se desplomó el cielo, como decimos. Una cantidad de lluvia que dicen los meteorólogos que no era previsible prever, porque son de esos fenómenos que, signados por los cambios climáticos que está sufriendo el mundo, la Tierra, nuestro planeta, se producen que en estos desplazamientos normales de lluvias, de acumulados de lluvias, se estanca de buenas a primeras y se desploma sobre una zona. Eso ocurrió el 4 de noviembre del 2022. ¿Ustedes recuerdan? Yo fui víctima de esa situación. Perdí mi vehículo, estaba en la parte soterrada de las emisoras donde tengo mi programa de radio por las tardes, y allí cuando vinimos a bajar ya estaba inundado completamente hasta el techo. Pérdida total. Ahí se perdieron entre 10 y 12 vehículos esa tarde. Después se repitió una escena similar al año siguiente, 18 de noviembre del 2023. Ustedes recuerdan el fatídico episodio de el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde se desprendió una parte de los contenedores que está sobre la calle. Todo ese muro cayó sobre un vehículo, sobre varios vehículos, pero específicamente sobre uno que venía cargado de gente. Hubo 8 o 9 muertos. Una tragedia realmente. En este episodio de ahora, hasta donde tengamos las informaciones, solamente una niña murió por una pared que se desplomó. Ella estaba ahí a su lado, se desplomó esa pared y murió aplastada. Una víctima es mucho, un muerto es mucho. No debía ocurrir. Sin embargo, yo he visto en las últimas horas, en los últimos días, después que ha ocurrido este incidente, esta situación con las lluvias de la madrugada del miércoles pasado, la gente diciendo que no se previó, que no se hizo nada, que no se alertó a la sociedad. Y yo, pensando fríamente, digo lo siguiente, me pregunto lo siguiente. He oído a meteorólogos como John Morales, he oído a meteorólogos nacionales como Jean Suriel, que son estudiosos de los fenómenos y dicen que realmente el volumen de lluvia, se habla de 400 a 450 milímetros de lluvia, que es demasiado lluvia, que cayó se produjo entre 2 de la mañana y 6 de la mañana aproximadamente, en 4 horas, sobre la capital dominicana, en otros sitios también, pues sobre la capital dominicana. Inundó
la capital, como aquel 4 de noviembre del 22, como aquel 18 de noviembre del 23. Las autoridades habían hablado, desde la Semana Santa están poniendo alertas, alerta verde, alerta amarilla, de que hay una situación de situación atmosférica que incide sobre nuestra área de pronóstico. Vaguadas, lluvia, frente frío, centro de baja presión, de todo. Yo no conozco mucho los términos, pero sí se ha estado diciendo. Ahora que se iba a producir ese torrencial estacionario prácticamente durante 4 horas sobre la capital dominicana en la madrugada, no se podía prever. Estaban en alerta verde. Más que eso. Si las autoridades anuncian y dicen que tenían la previsión de que podía caer un diluvio en horas de la madrugada, ¿cuál era la medida que podía tomar el gobierno, las autoridades, para evitar el cúmulo de las inundaciones que se produjeron a consecuencia de esas 4 horas de lluvias? Usted no puede hacer nada con el tema de lluvia, que tenemos un capot arriba de la capital, un techado, no lo tenemos. ¿Qué podían hacer en horas de la madrugada? Decirle a la gente que no salía a la calle, todo el mundo estaba en sus casas. Por eso realmente no hubo muertos por las inundaciones. ¿Qué íbamos a hacer? Recoger todos los carros y los contenedores que habían que amanecen en las calles, por ejemplo. Cientos de vehículos amanecen en las calles de Santo Domingo porque no hay parqueo. De gente que vive en cualquier zona y tiene un carro, y tiene 2 carros y tiene un parqueo. Otros que no tienen la posibilidad y lo parquean en la calle. Cuando vienen esas riadas se lleva, no digo yo los carros, se lleva todo. Es lo que yo quiero determinar. Lo que me da la ocasión de preguntarme, ¿qué debían hacer las autoridades? ¿Qué podían hacer las autoridades? Lo que se hizo, tan pronto despuntó el alba, todo se cerraron las escuelas, se dispuso la no asistencia obligatoria a los centros de trabajo, se pidió a la empresa privada que hiciera lo propio, se dispararon las alarmas, se inició inmediatamente una asistencia a la gente, despejar calles de árboles que se cayeron, bla, 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 limpiar todo lo que se pudiera, las vías para que circulara el agua. Tenemos un problema de drenaje en la capital de siempre. Ahora, como bien dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Méndez, no hay país. Lo dijo el presidente en la conferencia de prensa que se dio ese miércoles, pero lo dijo Méndez también. No hay país, no hay ciudad que soporte una cantidad de lluvia en tan poco tiempo sin inundarse. Hemos visto París, Nueva York, Londres, todas las ciudades del mundo inundadas hasta los techos cuando se desploma el cielo, como decimos. Esto dijo el general Méndez. En el caso de la capital, el distrito y la provincia de Santo Domingo, desde Semana Santa estaba en una alerta verde. ¿Qué significa alerta verde? Es aquella que se declara cuando la expectativa de un fenómeno permite prever la ocurrencia de un evento adverso a la población. Es decir, estábamos alertados más de una semana. Entonces, la milimetría de lluvia que señalaba el INDOMED
estaba entre los 25 a 40 milímetros. ¿Qué pasa con esto? Hay ecoprecipitables que son nubes de desarrollo vertical. Las nubes de desarrollo vertical todavía no hay una herramienta que pueda determinar la cantidad de milimetría de lluvia que viene asociada a ese evento. En este caso, como dijo el señor presidente, entre 300 y 400 milímetros ocurrieron en la estación que está en el INTEP. Entonces, no hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua, ni hay tampoco alcantarillado que pueda conducir la misma. Por eso se producen las inundaciones urbanas, además de que tenemos cerca de 2 semanas con los suelos saturados por las lluvias. Cuando los suelos están saturados, la escorrentía se convierte en superficial. ¿Qué significa esto? Lo que cae, corre y provoca las inundaciones. Ahora bien, la gente pregunta por los niveles de alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia, como organismo que tiene credibilidad, porque venimos trabajando una sinergia con ustedes, los medios de comunicación, después de las 6 de la mañana no se puede despachar con una alerta roja diciéndole a la población después que pasó el evento que estamos en rojo, porque ahí entonces Méndez no se respeta. Y en este caso, yo prefiero irme a mi casa antes de respetar al presidente y de respetarme a mí. El nivel de alerta en que estábamos se le informó a la población, se le informó a los medios y desde Semana Santa le venimos diciendo lo que puede ocurrir. Ahora bien, esos eventos son impredecibles y lo vimos con una explicación que dio esta mañana el meteorólogo John Morales, que dice que no hay forma de predecir estos eventos porque el calentamiento global, el cambio climático ha provocado este tipo de situaciones. El gobierno central ha adoptado al país de 13 radares Doppler que le permite naturalmente triangular el país, pero en cuestión de minutos esto puede ocurrir y no hay forma de alertar, sino a través de otras herramientas que también el gobierno ha dispuesto de la misma y que están en la construcción, como el Cerberus-Cap. Entonces, la reacción ha sido inmediata, rápida, la acción oficial de las autoridades a tratar de ayudar a las personas que sufrieron pérdidas de sus propiedades. Los vehículos generalmente tienen un seguro, se está dando asistencia, que si colchones, que si electrodomésticos, que arreglar una casa, que limpiar las calles y avenidas de ramas, de matas, de todo esto. Eso es lo que se puede hacer. Pero responsabilizar a las autoridades de la lluvia que se produjo en la madrugada y de sus estragos, señores, es mucho con demasiado. Es mucho con demasiado. Miren, avanza el tema de buscar mecanismos a través de consensos sobre el tema del impacto económico que sufre el país, que puede ser peor, o se espera que puede ser peor, a propósito del tema de los precios del petróleo provocados por la guerra en Medio Oriente, Irán, Estados Unidos, Israel. Se han registrado alzas considerables. Las autoridades de República Dominicana han estado soportando con subsidios las 2 últimas semanas 1.910 millones de pesos la semana anterior, 1.200 millones de pesos la anterior a la anterior. O sea, estamos hablando de que ahí solamente hay 3.000 millones de pesos que ha asumido el gobierno en subsidio para no aumentar más los precios de los combustibles y evitar su efecto sobre la economía cotidiana. Liberados los fertilizantes de aranceles, hay una serie de medidas. Pero alguien o algunos sectores tendrán que sufragar, que pagar, que aportar para esta situación. Ahorros de energía, ahorro de combustible, algunos aumentos en tarifa eléctrica, por ejemplo, que se van a producir y que se van a registrar y se está buscando un acuerdo sobre esto para evitar que el impacto sea mayor sobre los precios de los alimentos, por ejemplo, del transporte, por ejemplo, y de algunas actividades de la vida cotidiana, para evitar golpear innecesariamente, quizás, a las clases más necesitadas. Y en esto, el presidente y el gobierno han lanzado
una voz de vamos a reunirnos, vamos a buscar medidas de conjunto, vamos a apoyar estas medidas. Entonces uno oye, por ejemplo, cháchara de sectores políticos y de esos tremendistas que están en la televisión y la radio hablando disparates. Pero la oposición, a mí no me han invitado a ese diálogo. Hay que mandarle una invitación impresa diciéndole, mire señor, ¿usted cree que usted puede asistir a las 4 de la tarde al salón tal, a tal cosa, y yo cuánto, porque allí usted va a tener taza de café, usted va a estar... Dios, señor, estamos en un estado de emergencia, somos ya una nación con pantalones largos, nuestra clase política es una clase ducha. Creo que van a aprovechar la coyuntura también, a lo mejor dicen que nosotros somos los responsables de la crisis de los precios del petróleo y de los combustibles y de la energía, y de todos los problemas de la economía por la guerra de Irán. A lo mejor nosotros debimos ir y hablar con Trump y con Netanyahu y con los ayatolás y entonces resolver el conflicto para que no me toque, para que no me hagan nada. A lo mejor somos los responsables también de esta situación. Hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que tener los pies sobre la tierra. Sobre este tema escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario y la titulé ¿cómo titulé mi columna? La tengo por aquí. Diálogo institucional versus imposición absurda, donde hago un relato de cómo los gobiernos han manejado situaciones de crisis. Y hago un símil de dos gobiernos anteriores de la misma línea, PRDista y el gobierno actual PRMista, que es una derivación del PRD. La comparto con ustedes a continuación. Cuando hace 42 años, tras la Semana Santa, en abril de 1984, el gobierno PRDista del entonces presidente Jorge Blanco trató de imponer al país por debajo de la puerta un paquete de medidas que revolteaban la estabilidad de la economía popular. La gente reaccionó y la violencia callejera se desbordó, urgiendo la fuerza militar para retomar el control a un costo de 123 vidas y serios daños a la propiedad pública y privada. Justamente 19 años después, abril de 2003, el gobierno PRDista de Hipólito Mejía intervino el grupo Baninter, incluida la grosera ocupación de sus medios de comunicación, usando sus irregularidades bancarias como chivo expiatorio del desastre económico oficial que crecía y llevaba al país a una gran crisis, provocada por una secuencia de políticas torpes, como el deslizamiento de la tasa del dólar. Hoy, a 42 años del primer episodio y 23 del segundo, el presidente Luis Abinader, del gobierno PRMista, partido desprendimiento de aquel PRD, pondera también, en abril, dictar fuertes medidas para enfrentar la crisis económica que se nos viene encima, producto de las guerras y los precios del petróleo. En 1984 y 2003, los gobiernos PRDistas de Salvador e Hipólito, digo y sostengo, fueron los peores de la historia de 60 años de democracia que vivimos. Impusieron decisiones personalistas de aposento erróneas. Hoy se oye, se consulta con la sociedad, los poderes fácticos, incluyendo la oposición política. Se busca el consenso, sin arrogancia, sin prepotencia, para tomar decisiones aún al costo político que ocasionen, como en 2024, cuando se retiró el proyecto de reforma fiscal porque las mayorías no lo aprobaron. La diferencia es clara. El respeto a la sociedad se impone. Pero la crisis económica no se visualiza solamente sobre República Dominicana.
Esta crisis económica, a propósito de lo que está pasando en la guerra del Medio Oriente, tiene un impacto mundial. Impacta y va a tener consecuencias serias en los meses por seguir y a lo largo quizás de este mismo año, donde todas las expectativas de los organismos internacionales es de que iba a ser, o de que va a ser, 2026 un año difícil, un año complejo, un año de reducción del crecimiento mundial, donde mucha gente tiene que apretarse los pantalones. Con esta situación se agrava esos pronósticos. Debemos vernos en ese espejo y debemos ser sensatos y actuar en consecuencia. Este reportaje de la Deutsche Welle, la plataforma de noticias de Alemania, la televisión pública, pone en contexto esta situación de los efectos de los precios del petróleo, de los efectos de la guerra, de los efectos colaterales en la economía mundial. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos a Economía. Hoy ha sido un día de euforia en los mercados internacionales. Las bolsas europeas subieron este miércoles con fuerza, impulsadas por el alto al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la incierta reapertura del estrecho de Hormuz. El DAX alemán ha liderado las subidas del viejo continente con una revalorización del 5%, su mejor sesión desde marzo de 2022. Valores similares se han reproducido en Asia, pero faltan detalles de cuáles serán las condiciones que Teherán impondrá para dejar que los petroleros y barcos de mercancías circulen. El diario Financial Times adelanta que Irán podría imponer peajes de $1 por barril de petróleo a pagar en criptomonedas. Durante todo el día los mercados energéticos celebraban la posibilidad de que el crudo volviera a circular por el estrecho de Hormuz. En la bolsa de Frankfurt está nuestro compañero José David Navarro. Saludos, José. El barril de petróleo ha registrado una fuerte caída hoy y las bolsas subían ante el alivio que había supuesto la reapertura del estrecho de Hormuz, pero muchos analistas ya advertían de que la situación podía ser muy volátil. Cuéntanos. Así es, Paco. ¿Qué tal? Muchos analistas advertían hoy y decían que había que tener cautela ante una situación que podía ser efectivamente volátil. Sobre todo pensaban los analistas durante la jornada aquí en Europa en las negociaciones que comenzarán el próximo viernes en Pakistán. Pero pocos podían imaginar que el primer día, casi menos de 24 horas después del anuncio de la reapertura del estrecho de Hormuz, comenzaran a surgir, como adelantabais antes, las dudas y mensajes contradictorios de las dos partes en esa reapertura que está siendo en este primer día de momento incierta. En las horas previas a toda esta confusión, los operadores de bolsa aprovechaban para deshacerse de posiciones en el mercado del crudo, que ayer el Brent cotizaba a $110 y hoy ha bajado hasta los 94, una caída importante que también refleja, claro, esa esperanza de que se pueda llegar a la solución del conflicto. Eso ha tenido efectos en las bolsas internacionales. Por resumirles, el más impactante ha sido la explosión de las bolsas de las acciones de las aerolíneas, que han subido más de 2 dígitos, y también aquí en la bolsa de Frankfurt hemos visto como el índice DAX se disparaba alrededor de un 5%. José, solo un par de barcos han pasado hoy por el estrecho de Hormuz. ¿Cuántos barcos seguirían estando bloqueados dentro de esta ruta marítima? Pues Paco, según la agencia Marine Traffic, habría unos 426 petroleros de los más de 800 buques que se cree que hay en total bloqueados en el estrecho de Hormuz. Hoy, efectivamente, se conoce que habrían pasado unos 3 barcos, pero esto contrasta muchísimo con lo que ocurría antes de la guerra, cuando diariamente esa ruta la hacían entre 120 y 140 barcos. Las navieras advierten de que la situación es muy incierta y que van a esperar a tener más certidumbre antes de reactivar las actividades. Por ejemplo, la naviera Hapag-Lloyd adelanta que la reactivación normal de la actividad en el estrecho de Hormuz podría tardar, Paco, entre 6 y 8 semanas. Gracias, José David, desde Frankfurt. Los mercados en Estados Unidos, tal y como apuntaban los futuros y la ola de beneficios desde Asia y Europa, también han cerrado en plena efervescencia. Ana Nieto, ¿cuál es el pulso de Wall Street?
efervescencia, exuberancia, están exultantes. Ese es el resumen de un día en el que, a pesar de la confusión y la fragilidad del alto el fuego, no se ha arruinado el ánimo de unos inversores que además han contado con las actas de la Reserva Federal de su última reunión de marzo y en las que se dice que, a pesar del conflicto, hay más votos por bajar tasas de interés que por subirlas, a pesar que de momento se mantiene la pausa. Pero ni las acusaciones de violaciones de alto el fuego ni la falta de claridad sobre el Líbano han pesado sobre unos inversores que han dejado unas subidas del 2,8% en el Dow Jones, que ha subido más de 1.300 puntos, del 2,5% la subida ha sido para el S&P 500 y del 2,8% para el Nasdaq. Son alzas en los índices que relativamente se esperaban y que siguen el patrón ya visto de que, tras empujar en una crisis, Trump da marcha atrás, el llamado taco trade. Son los mejores días de la bolsa que llegan con este esquema, aunque eso preocupa, porque llegará el momento en el que los mercados no vayan a reflejar los riesgos abiertos por Washington y, a su vez, en Washington haya menos urgencia por verlos desde el punto de vista financiero. El otro mercado clave, el del petróleo, muestra el barril asentado alrededor de los $95, a pesar de que el estrecho de Hormuz está lejos de registrar una actividad normal. ¿Se ve la tregua más frágil en estos mercados? Sí, después de la fuerte bajada inicial, aquí la fragilidad, la confusión, los comunicados enfrentados y la situación aún de parálisis en el estrecho de Hormuz está pesando bastante más. Tanto el Brent como el West Texas cotizan por debajo de los $100, pero en torno a los $95, $96 el barril, aún reflejando una subida del 40% en el barril de referencia de Estados Unidos con respecto a antes de la guerra y del 30% en el caso del Brent. Hay varias consideraciones que van a mantener estos precios lejos de los que tuvo antes de la contienda. El precio, todo lo que pasa en la situación de Hormuz, el precio de que haya un peaje o no, cuántos barcos pasen, normalmente pasaban de entre 100 y 120 al día, cuánto tarden en arreglarse las infraestructuras dañadas en la guerra y en el área del Golfo y que la guerra realmente termine. Esto realmente es una tregua y es frágil. La incertidumbre va a durar 2 semanas. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y según un informe de JP Morgan, Argentina es la única gran economía de toda América Latina con capacidad estructural para beneficiarse del aumento de los precios del petróleo. Actualmente, Argentina produce más de 830.000 barriles de petróleo al día en Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos del mundo. Para 2030, la producción podría superar el 1.000.000 de barriles diarios. Pero para lograrlo, Argentina necesita ampliar su infraestructura. Expertos estiman que esto requeriría inversiones de unos $60.000 millones en los próximos años, un monto que el país no tiene y que tendría que buscar en el exterior. Y damos paso a otras noticias económicas que queremos destacar a esta hora. Tras el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, Francia presiona para que bajen los carburantes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, exige que los precios caigan tan rápido como subieron ante la tregua y la caída del petróleo. París convocará a toda la cadena del sector y activará controles para evitar abusos. La industria prevé descensos inmediatos de entre 5 y 10 céntimos por litro. El Fondo Monetario Internacional lanza una advertencia. El auge del gasto militar global impulsa la economía, pero solo a corto plazo. Según su último informe, el rearme eleva consumo e inversión, pero dispara la inflación y agrava déficits y deuda. De media, los países aumentan su gasto en defensa en casi 3 puntos del PIB, financiado en gran parte con deuda. Y eso es todo en el espacio de economía. Ya saben que pueden informarse sobre estos y otros temas en nuestras redes sociales. Gracias, hasta pronto. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el ITEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y el tema de la guerra, vemos sus efectos, como decíamos en el bloque anterior, de las economías del mundo, la economía de República Dominicana. Y si bien se llegó a un acuerdo en principio de detener las hostilidades, el bombardeo y las amenazas de Donald Trump de sacar del mapa a Irán prácticamente, y de un Israel que está allí también, que no juega con dos frentes de guerra en el mismo escenario, pero ligados uno con otro. El caso del Líbano, que tiene Israel de frente con los ataques de Hezbollah, esos grupos subversivos, terroristas, financiados por Irán, y de frente también a Irán, mantiene en expectativas, en ascuas, esa zona y todo el mundo. Se habló de un acuerdo, se detuvo, se pospuso durante 2 semanas las hostilidades, pero Irán está envalentonado con el estrecho de Hormuz. Ahí puede haber la debacle, ahí puede estallar la tercera guerra mundial. Cerró, abre, deja pasar un barco, no lo cierra. Los Estados Unidos mantienen su posición de que debe haber un libre paso, están cobrando unos peajes, los iraníes. De todo esto está pasando, pero todo sigue crispado. Israel sigue con sus ataques al Líbano y Irán dice que no, que eso está dentro del acuerdo, que debe cesar Israel todo ataque. Israel dice, esto es una guerra que tengo porque ellos nos están atacando a nosotros y tienen en peligro al pueblo de Israel y a toda la zona. El sábado hay una reunión programada en Estambul a través de la mediación que ha hecho Pakistán y que fue el eje central para lograr este aplazamiento de las acciones de Estados Unidos y de Donald Trump sobre Irán, sobre la base de un ultimátum que 2 horas antes de vencerse se logró posponer estos ataques contra Irán. Van a ser negociaciones tensas, seguro, porque cada uno tiene sus posiciones. Estados Unidos propuso un acuerdo de 15 puntos. Irán no lo acepta y propuso uno de 10 puntos, que tiene muchas cosas divergentes de lo que plantean los Estados Unidos, pero esos son los acuerdos. Sin embargo, Irán dice que el que vale es el de ellos, que sobre la base de eso fue que se hizo ese acuerdo. Donald Trump dice que no, que sobre la base de sus propuestas es que se hizo este acuerdo de suspender, de posponer los ataques de Estados Unidos. Hay 2 propuestas sobre la mesa, hay una realidad de tensión y de acciones más calmadas de un Israel que dice que el tema del Líbano no entra dentro de ese acuerdo porque el Líbano Hezbollah, los terroristas de Hezbollah los están atacando y que ellos tienen que defenderse y que tienen que acabar con eso. Muy tensa, pero estas reuniones podrían, que se inician en Estambul, podrían iniciar un proceso de suavizar las tensiones y evitar nuevas hostilidades, nuevos enfrentamientos que podían llevar a una situación no deseada en el mundo. Los precios del petróleo, mientras tanto, suben, bajan, las bolsas suben, bajan, que sí, que hay acuerdo, que no hay acuerdo, que hay ataques, que no hay ataques. Entonces los mercados están descreídos de los anuncios oficiales de soluciones, pero además de eso, el mundo está en tensión. Europa se ha trincherado, no se quiere meter en ese conflicto, pues entonces tienen un conflicto con Donald Trump que dice que la OTAN es un disparate, que eso no sirve. Hay una situación de inestabilidad
política y geopolítica en el mundo en este momento. Lo de esta zona con Haití, con Cuba, es un tema que más nos concierne a nosotros directamente. Haití, número uno, y Cuba en la región. Pero eso es un tema que en este momento, en cierto modo, se relega un poco. Aunque en Haití ya debe comenzar en cualquier momento las acciones de la Fuerza Antipandilla multinacional que debe enfrentar a los delincuentes que tienen el control de las calles en Haití. Pues eso es un tema más adelante. El tema del Medio Oriente sigue acaparando la atención mundial. Tanto es así que el de Rusia y Ucrania ha bajado de tono. Hace días que Zelensky no habla y Putin anda en otras cosas, pero sigue atacando y siguen los conflictos allá en la Europa del Norte. La plataforma Deutsche Welle enmarca lo que está pasando en Medio Oriente con sus análisis. La televisión alemana. Comparto con ustedes estos detalles, estos reportajes sobre lo que está pasando con la guerra Irán, Israel, Estados Unidos y sus consecuencias de manos de la Deutsche Welle. Con esto ponemos punto final a nuestra emisión de esta noche aquí en Color Visión. Esto es Oye País. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez y analizamos otros temas de interés nacional e internacional. Será hasta entonces. Se tambalea el cese el fuego entre Irán y Estados Unidos. Esto luego de que Israel llevara a cabo sus ataques más intensos contra Hezbollah en Líbano desde que esa milicia, considerada terrorista por Alemania y la Unión Europea, se sumara a esta guerra en Oriente Medio. Al menos 203 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en los ataques de este miércoles contra Beirut y otros puntos del país. Esto según un balance actualizado del ministro libanés de Sanidad. Como represalia, Irán también ha disparado misiles contra Israel y otros países del Golfo. Y entonces usted se preguntará, si estamos en una tregua, ¿por qué continúan las hostilidades? Pues el problema es que según Pakistán, mediador entre las partes, y según Irán, el cese el fuego pactado también se aplicaba para Hezbollah en Líbano. Pero de acuerdo con Israel y Estados Unidos, no es así. Hubo un malentendido tan fundamental en una negociación de altísimo nivel, pues eso es algo francamente difícil de explicar. Yo soy Johan Ramírez y el estado actual de la tregua y la situación en Líbano e Israel será el tema que trataremos hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para discutirlo, tengo el gusto de saludar desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich y desde Beirut, capital del Líbano, al periodista Joan Cabasés. A ambos, un gusto saludarlos y bienvenidos al programa. Joan, me gustaría comenzar contigo porque además tú estás en el lugar donde justamente ayer se produjo uno de estos grandes ataques israelíes contra el Líbano. Cuéntanos cuál es la situación actualmente allí en ese país. Hola, ¿qué tal? Sí, así es. En este día de hoy la situación en Beirut y en el resto del Líbano es de shock y de consternación después de una jornada como la de ayer en la que el propio Israel ha reconocido haber lanzado la mayor ofensiva sobre el Líbano desde el reinicio de esta guerra abierta con Hezbollah el pasado 2 de marzo. A mis espaldas me he tenido que apartar un poco, pero podéis ver un hueco en el que había un edificio residencial de 10 niveles que ya no existe después de un bombardeo. De hecho, fueron cuatro proyectiles consecutivos que hundieron este edificio residencial donde Israel asegura, sin pruebas, como suele suceder, que había algún miembro de Hezbollah. Pero este ataque, como tantos otros que Israel lanzó ayer sobre el Líbano, es problemático porque, insisto, fueron ataques que en muchos casos fueron dirigidos a zonas residenciales y, como indicáis, el Ministerio de Sanidad ya cuenta 200 víctimas mortales, una cifra, la del día de ayer, que la Defensa Civil eleva a más de 250, con lo cual vemos cómo Israel está alegando que el alto el fuego regional entre Washington y Teherán no incluye a Líbano. Esto es algo en lo que hay mucha controversia porque Pakistán, que es el mediador y cabe decir un país cercano a Estados Unidos, emitió un comunicado inicial en el que promovía que Líbano sí era parte de esta
tregua regional, con lo cual queda por ver qué es lo que sucede en este país. Vemos cómo el gobierno de Líbano, termino con esto, está explotando las vías diplomáticas para intentar que Líbano sea parte de este alto el fuego regional. Así es, y me encanta tenerte, Joan, justamente que estés allí, porque nos aporta muchísimo ver esa imagen, es impresionante y francamente difícil de imaginar que allí donde tú nos dices que hay un hueco, allí había un edificio de 10 pisos en el día de ayer, que hoy no queda absolutamente nada. Maya, te tengo que hacer la misma pregunta a ti, donde estás allí en Tel Aviv, ¿cómo están las cosas hoy en Israel? Hola, Johan y Joan. Aquí las cosas como que han vuelto a lo normal, a marchas forzadas. En el momento en el que ayer la retaguardia, esa parte del ejército que se ocupa de dar las directrices de guerra y de paz a la retaguardia, levantó algunas de las restricciones, no todas están levantadas, pero levantó las suficientes como para que hoy los niños fueran al colegio nuevamente. Había unos 3 millones de niños que estaban pues confinados en sus casas durante esta guerra, que también hubo un festivo largo, pero básicamente por la guerra. Y los padres durante todo este tiempo estaban trabajando o deberían trabajar, o bueno, dentro del desmadre que todavía se vive y se vivía sobre todo. Lo que resulta impresionante es que los niños en la primera noche en la que no ha habido bombardeos los han mandado al colegio, a todos. Así se levanta este país hoy, en el que aparentemente ha vuelto la normalidad, pero no se siente realmente normal y hay una sensación de que esto no ha terminado. Entonces vuelve un poco a la normalidad Israel, mientras en Líbano, por el contrario, los ataques se han intensificado. Lo decías tú antes, Joan, el mayor ataque israelí contra el Líbano, o en el Líbano, contra Hezbollah, se produjo en el día de ayer. Y tú lo mencionabas, y me gustaría que hiciéramos profundizando en eso, Joan, porque tú decías que estos ataques del día de ayer, Israel decía que iban dirigidos contra un objetivo militar que se encontraba en esa zona civil en Beirut donde tú estás, y me refiero al secretario personal y sobrino de Naim Qassem, el jefe de Hezbollah. Veo que te estás moviendo, supongo que te han pedido allí la gente de seguridad que está en la zona, porque por supuesto es un lugar tremendamente agitado en este momento, un lugar donde, como decíamos antes ayer, tuvo lugar uno de estos ataques masivos israelíes contra Hezbollah, y estaba diciendo que Israel confirmaba la muerte del sobrino y asistente personal de Naim Qassem, el jefe de Hezbollah. Aparentemente era el objetivo militar que estaban buscando allí en esa zona. ¿Es cierto eso, Joan? Y sobre todo también me interesa saber, porque lo leí hace un rato, que no hubo aviso previo a la población civil para que buscara refugio antes de ese ataque. Sí, así es. Esta gran ofensiva que Israel lanzó contra el Líbano en el día de ayer, que según Israel implicó 160 bombas en menos de 10 minutos, fue una gran ofensiva que llegó sin previo aviso. Ninguno de esos ataques tuvo aviso previo. El motivo, como suele ser el caso en este tipo de ataques sin aviso previo, es que Israel buscaba asesinar a personas concretas de la organización política y militar Hezbollah. Esto es por lo menos lo que dice el Estado de Israel. Vemos cómo en el día de ayer distintos comunicados israelíes fueron alegando que Hezbollah, los miembros de esta milicia, habían ido abandonando los suburbios beirutíes, donde este grupo tiene presencia, y se habían ido instalando, insisto, según Israel, en los barrios mixtos de la ciudad, los barrios que son parte del interior de Beirut. Agarrándose a esta idea, es que Israel lanzó ayer esta gran ofensiva contra barrios del centro de Beirut, que quiero dejar muy claro a la audiencia que hasta ahora prácticamente no habían sido atacados. Es decir, en los 3 años de guerra latente entre Hezbollah e Israel, desde octubre de 2023, los ataques sobre el centro de Beirut, donde ahora me encuentro, habían sido simplemente puntuales. Podría decirse que la excepción. Pero en el día de ayer, Israel bombardeó sin previo aviso distintos barrios del centro de Beirut, y lo hizo además a hora punta, a primera hora de la tarde, cuando la gente está yendo a buscar a los niños al colegio o cuando está saliendo del trabajo. Aquí, en el barrio densamente poblado en el que me encuentro, la gente está explicando que el ataque de ayer le agarró por sorpresa. Ellos confiaban que esta zona en la que ellos residen estaba relativamente al margen del conflicto. Ahora han visto, sin embargo, insisto, como un edificio entero, una torre residencial de 10 niveles, ha quedado hundida bajo tierra. Solo, termino con esto, en el día de ayer en el centro de Beirut hubo 92 víctimas mortales, algo inédito en 3 años de guerra entre Israel y Hezbollah.
Si algunos dirán, lo que nos escuchan era, bueno, pues que si Israel quería dar debajo un objetivo militar, pues no podía avisar porque se va a ir el objetivo militar. El punto es que era una zona residencial y, como decías, pues hay muchos civiles allí y el número general aumenta a más de 200 de los muertos el día de ayer en el Líbano. Maya, algunos expertos me han dicho, con los que he estado conversando esta semana, que esta tregua, cuando la guerra entraba en su 6ª semana, era conveniente para todos los bandos, para que se repusieran armas, para que se replantearan objetivos, estrategias, para reemplazar tropas, para reforzar elementos militares en la región, en fin. Pero tal parece que para Israel no era el caso y que no necesitaba esta tregua porque pues, ha mantenido sus ataques en el Líbano. ¿Qué capacidad tiene Israel para seguir sosteniendo esta guerra? Y no digo solamente en términos pragmáticos, digamos municiones, sino también en términos políticos, respaldos internos, oposición en las calles. Mira, en realidad, Johan, este tipo de cosas no se discuten en abierto, por ejemplo, desde el punto de vista del armamento y de cuántos reservistas de verdad se están presentando a los llamamientos, no lo sabemos desde el punto de vista del ejército. Se sabe que en las últimas semanas el propio jefe del ejército dijo que el ejército israelí va a colapsar en sí mismo porque no hay suficiente personal. Esto lo dijo el jefe del ejército, fue castigado verbalmente por el escalafón político, y es que en los mismos días estaban haciendo un llamamiento a 400.000 reservistas más, de los que no se sabe cuántos se han presentado o se van a presentar, por ahora no lo vamos a saber tampoco. La situación del personal periclita, eso se sabe. La armamentística entendemos que no, y además están fabricando 4 veces más misiles Arrow de los que han estado usándose en esta última guerra, de todos los misiles balísticos lanzados por Irán para interceptarlos. Y la oposición de la gente la guerra del Líbano siempre se percibe como algo diferente, no diferente a lo de Irán, ligado a lo de Irán, puesto que Irán es quien financia a Hezbollah y al fin y al cabo están luchando en el anillo de fuego nombrado por Irán desde hace muchos años, ¿no? Que Irán luchaba contra Israel a través de sus proxies, Hezbollah uno de ellos. Esto es algo que continúa, no es algo que se ha parado, no ha sido algo esporádico como con la guerra de Irán, entonces hay una comprensión de que hasta que no se acabe la amenaza de Hezbollah, pues van a seguir. Esto es lo que dice Netanyahu, lo dijo ayer en un vídeo grabado. No le suele gustar que le pregunten los periodistas, de manera que emitió un comunicado triunfalista diciendo que que Hezbollah y Líbano va a continuar, y va a continuar hasta sus últimas consecuencias. También se vanaglorió de que, lo que decía Joan, de que el ataque había sido el más fuerte desde los Viperim, aquella vez en la que estallaron muchos de esos aparatos y mataron a no sé cuántas personas de Hezbollah. El caso es que la oposición se siente con padres y madres de soldados que han estado mandando cartas y diciendo que sus hijos están siendo mandados a una guerra en el sur del Líbano sin la protección necesaria, sin los instrumentos y sin los chalecos antibalas y sin la protección de la aviación, que estaba ocupada en otras cosas, que era en la guerra de Irán. Por lo tanto, sí hay crítica. La crítica en Israel en estos casos es bastante queda y velada, pero hoy mismo ha sido enviada una carta que se llama Bandera Negra, que es una de las normativas o leyes implícitas del ejército, que los propios miembros del ejército deben levantar una bandera negra cuando les han pedido seguir instrucciones que no pueden, o que no deben desde el punto de vista ético. Pues varios miembros del ejército, del Mossad y del Shin Bet han escrito una carta con respecto a la violencia de los colonos. No específicamente sobre el Líbano, que ya digo que es otro tema, pero hay situaciones en Israel, eso es para mostrar que hay una oposición, y la oposición sigue siendo minoritaria, pero activa. Posiciones encontradas en el Líbano, también en Israel, como es natural en estas situaciones tan conflictivas, tan polarizantes, y que pues nada menos que una guerra. Por supuesto, gente a favor, gente en contra de ambos bandos. En cualquier caso, transcurren horas graves en esta fragilísima tregua de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de que haya este vacío, si el Líbano y Hezbollah forman parte de ese cese del fuego pactado entre Estados Unidos e Irán o no. En cualquier caso, pues para algunos transcurren las últimas horas de esta tregua, porque muchos anticipan que esto se puede romper en cualquier momento. Esperemos, por el bien de Oriente Medio, que no sea así. Lo discutíamos desde Tel Aviv con la periodista Maya Siminovich, y desde Beirut, la capital del Líbano, con
Joan Cabacés. A ambos muchísimas gracias por habernos acompañado y por su análisis. A todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Amazon, Spotify y en Apple como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.